es que dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros, cuando nacemos muertos espiritualmente. En el primer sermón de esta campaña que se titula La gloriosa gracia de Dios, nosotros aprendimos que todos los seres humanos nacemos completamente separados de Dios y que a nosotros se nos imputa la culpa del pecado de Adán. Importante entender doctrinalmente, aunque en su momento lo va a entender, que a nosotros no se nos imputa el pecado de Adán, sino que se nos imputa la culpa de ese pecado, por cuanto él era el representante de toda la humanidad, el primero de toda la creación. Cuando él peca, nosotros somos culpables como que si hubiéramos cometido el mismo pecado que él. Pero no solamente eso, sino que a través de generación en generación se nos transmite la naturaleza pecaminosa, lo que la Biblia le llama la carne, o lo que le llama el viejo hombre, o la vieja naturaleza. Nosotros heredamos esa naturaleza, por lo cual nosotros ahora pecamos. Es decir, el ser humano, nosotros nacemos muertos espiritualmente, nacemos separados de Dios espiritualmente, nacemos completamente apartados de Él. Y así como un muerto no oye, como un muerto no puede ver, como un muerto no puede sentir, el ser humano nace siendo incapaz de entender a Dios, de buscar a Dios, de ver su palabra, de escuchar su palabra, de entender la palabra, de poder ver a Dios. El hombre nace muerto espiritualmente con esa incapacidad, y a eso nosotros le llamamos que el hombre nace totalmente depravado. Nosotros nacemos totalmente depravados, corruptos, malos, pervertidos. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Aún nos hicimos inútiles, dice la palabra de Dios. Pero por esa razón, y porque Dios es un Dios santo y un Dios justo, completamente justo y completamente santo, puro en su actuar, puro en su pensar, y Él es el fundamento, la raíz o la base o la norma de toda justicia y de toda pureza y santidad. Es por eso que cuando la depravación total del hombre choca con la santidad de Dios, lo que se produce es la ira justa de Dios. La Biblia nos enseña de que Dios se encuentra totalmente airado en contra de la humanidad. Lo leemos en el libro de Romanos, lo leemos en los evangelios, lo leemos en otras cartas de Pablo, y es que precisamente encontramos a un Dios airado por el pecado del hombre, no por la depravación de ellos, sino por los pecados que cometemos a causa de esa depravación. Es que cuando nosotros los seres humanos pecamos, lo que hacemos es transgredir, violar la ley de Dios, violamos la santidad de Dios, violamos la justicia de Dios, y por lo tanto la justicia de Dios le exige a Él condenar al pecador, castigar al pecador. Así como usted no puede dejar de respirar, aunque yo se lo pidiera a usted ahorita, deje de respirar, aunque usted no pudiera, de igual manera Dios no puede dejar de ser justo, Dios no puede dejar de ser santo. Por lo tanto, su santidad y su justicia le exige a Él el pago justo por el pecado, el castigo eterno en contra del pecador a causa de su pecado. Pero precisamente la Biblia nos enseña que a la par de esta justicia que demanda castigo a causa del pecado del hombre, también se encuentra la misericordia y la gracia de Dios. Y por lo tanto, Dios ofrece la salvación a través de la muerte de Cristo Jesús a quienes Él ha elegido. Y mediante esta salvación es que nosotros, dice el Padre, todos aquellos que creen en Jesucristo vienen a ser salvos de esta ira. Y por lo tanto el ser humano puede accesar a tener una comunión con Dios. Lo que Adán perdió en el Edén, que es comunión con el Dios santo, con ese Dios justo, que lo tuvo que echar del Edén, precisamente porque Él no puede habitar con el pecador, no puede habitar con el pecado. Ahora Dios nos restablece a través de Cristo Jesús para volver a tener comunión con ese Dios santo y con ese Dios justo. Pero para hacer eso tiene que haber una transformación en nuestra vida. Por eso es que la pregunta que surgió cuando hablamos en la primera semana acerca de esto, la pregunta que surgió fue la siguiente: si todos somos incapaces de salvarnos, si todos somos totalmente depravados, si no podemos por nuestros propios medios buscar a Dios, si por nuestro propio medio no podemos nosotros entender la palabra de Dios, entonces,
¿cómo podemos asirnos de esa salvación que es a través de Cristo Jesús? Y eso nos llevó a la segunda enseñanza. Y es que solamente van a creer en Él, sino que solamente se le va a dar el don de la fe a aquellos que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo para dicha salvación. Aprendimos la semana pasada de que de toda la humanidad que Dios iba a crear antes de crear, Él eligió soberanamente. Eligió a aquellos que habrían de ser salvos. Él eligió a quienes Él habría de salvar, sobre los cuales Él iba a dar el don de la fe para creer en Jesucristo. Dios eligió sin poner ninguna condición al ser humano. No le puso al ser humano ninguna condición de ser bueno o hacer algo para ganar dicha elección o dicha salvación, sino que simplemente Dios eligió soberanamente para Él salvar únicamente a sus elegidos y formar de ellos lo que ahora es la iglesia o el cuerpo de Jesucristo, para estar eternamente casados con Él por siempre. Ahora bien, entendiendo todo esto, que es lo que hemos aprendido en las últimas semanas, hay una pregunta muy importante para esta mañana. Pastor, si Dios solamente va a salvar a sus elegidos, pero sus elegidos antes de la salvación son totalmente depravados y merecen el castigo justo eterno por sus pecados, ¿cómo Dios puede a la vez perdonar sus pecados? ¿Cómo Dios puede a la vez satisfacer su justicia que le demanda castigo y a la vez satisfacer su misericordia y su gracia que le demanda salvar a sus elegidos? ¿Cómo Dios puede a la vez satisfacer su justicia y satisfacer su gracia? ¿Cómo Dios puede manifestar bondad y a la vez manifestar ira? Y por eso es que surge esta tercera doctrina, muy importante. Es el corazón de toda esta gran campaña, el corazón de cada una de las doctrinas de la gracia, y es la doctrina de la expiación eficaz. ¿Qué doctrina vamos a ver en esta mañana? La expiación eficaz. Es decir, si hay un lugar en donde Dios satisfació completamente lo que su justicia demandaba, que era la muerte del pecador, fue en la cruz del Calvario. Y si hay un lugar en donde la misericordia y la gracia de Dios encontró su satisfacción, fue en la cruz del Calvario. Es a través de esta muerte expiatoria que Cristo hizo en la cruz que encontramos que Dios puede, y Dios es un Dios justo, un Dios santo, pero a la vez Dios manifiesta su misericordia, su bondad y su gracia para con sus elegidos. Por lo tanto, nosotros vemos en la cruz del Calvario que esa expiación que hizo Cristo Jesús es eficaz. Ahora bien, ¿por qué la expiación que Jesús hizo en la cruz es eficaz? Por las cosas que consiguió. Porque esta expiación, fíjese bien, aunque la muerte de Jesús tiene el poder de salvar a toda la humanidad, los únicos que se van a salvar o sobre quienes esta muerte se vuelve efectiva realmente, esos son los que crean en Cristo Jesús, es decir, sus elegidos. No sé si me doy a entender con eso. Aunque la muerte de Jesús en la cruz puede o no puede salvar a toda la humanidad de todas las épocas, ¿sí o no? Amén. Pero solo va a ser eficaz sobre ¿quiénes? Sobre sus elegidos. Por eso se llama expiación eficaz. Es una expiación eficaz por las cosas que logró por nosotros en la cruz el Señor. ¿Y qué fue lo que logró? Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Digan conmigo: expiación, propiciación, sustitución, redención y reconciliación. Que como el hombre es totalmente depravado y a la vez Dios eligió a algunos para salvar, la pregunta que surge: pastor, ¿era necesaria la expiación para que Dios pudiera salvar a sus elegidos? Sí. ¿Por qué? Porque precisamente cuando usted une la depravación total del hombre y la santidad y la justicia de Dios y las pone de frente, lo que se produce es la ira de Dios. Una ira santa, una ira no pecaminosa, una ira no piensa en la ira de su esposo o en su propia ira, sino que es una ira justa y una ira santa. Cuando se ponen frente a frente, el hombre merece el castigo eterno. Amén.
el hombre merece ser mandado al infierno eternamente. Pero Dios, la manera en que Él salva a su pueblo es por lo que Jesús hizo en la cruz. Que eso satisfació la justicia de Dios que demandaba la muerte del pecador, porque Él muere en lugar del pecador, pero a la vez satisface el deseo de Dios de salvar a sus elegidos. Por lo tanto, la expiación es eficaz por cuanto es aplicada a cada uno de los que creen en Jesús. Por lo tanto, dijimos que esta expiación es eficaz por eso que se logra y por lo que logró en la cruz. ¿Y qué fue lo que logró? Digan conmigo: expiar los pecados, propiciación, sustitución, redención y reconciliación. Si usted entiende estos términos, estos aspectos reales que pasaron en la cruz, entonces usted va a entender por qué usted, cuando cree en Él, usted es salvo. Vamos a irnos al corazón de la Biblia. Vamos a irnos al corazón de la gran historia. Como lo dijo Juan Calvino, vamos a irnos al corazón del gran teatro de Dios. Vamos a admirar la obra del actor principal, del Hijo en la cruz. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que lo primero que hizo Jesús en la cruz del Calvario, por lo cual su expiación es eficaz, es que Él expió el pecado precisamente. ¿Qué es eso de expiación? Bueno, la palabra expiación significa cubrir. ¿Qué significa? Cubrir. Es decir, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, tenemos que entender lo siguiente. Como Dios es un Dios santo y Él no puede habitar con el pecador, como dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si Dios no hubiera puesto leyes y mandamientos santos y justos para que el hombre se relacionara con Él como Dios santo y justo, entonces Él hubiera dejado de ser justo realmente. Dios estableció una gran cantidad de mandamientos y una gran cantidad de leyes y de preceptos precisamente para que el hombre pudiera relacionarse con tranquilidad con un Dios santo y justo. Porque somos tan pecadores, somos tan depravados, que Dios no puede habitar con nosotros. Dios nos rechaza porque Él es santo, Él no puede evitarlo. Su justicia lo lleva a ira a Él, una ira justa y santa, y por lo tanto en ira Él tiene que rechazar al pecador. Pero a la vez, como Él es bondadoso, Él establece mandamientos para que el hombre pueda relacionarse con Él con libertad. Si el hombre cumple con estos mandamientos, tiene comunión con el Dios santo. Pero si el hombre no cumple con estos mandamientos, la ira de Dios se mantiene sobre él y merece ser castigado. Pero Dios, en su bondad, para no Él matar a toda la humanidad, como Él tiene el derecho de hacerlo, lo que Él hace es establecer un medio de expiación de pecados. Y Él establece que el ser humano, en el Antiguo Testamento, lo que podía hacer era traer animales. De las 5 ofrendas, 4 eran de origen animal, y ellos podían traer estas ofrendas animales, especialmente la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Ellos podían traerlo, y en ese momento lo que hacían era lo siguiente. Voy a explicar lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Usted traía el animal, supongamos en este momento era un cordero. Usted lo traía sin defecto, y entonces lo que el sacerdote le decía: ok, pon aquí el animal, hoy pon tu mano sobre la cabeza de él. Entonces venía la persona que quería que sus pecados fueran expiados, venía y ponía la mano sobre la cabeza del animal. Todo esto es importante para entender la cruz. Le ponía las manos sobre la cabeza del animal. Y simbólicamente, no era literal, simbólicamente los pecados de la persona le eran transmitidos simbólicamente al animal. Cuando él retiraba la mano, al animal simbólicamente ya cargaba con el pecado del oferente. Entonces venía el sacerdote de oficio, el que estaba ese día ahí, agarraba, en este caso dijimos que era el cordero, lo agarraba, ya cargando con el pecado el cordero, y lo mataba. Y cuando lo mataba, la grosura se la ofrecía al Señor en el altar, y la sangre, le sacaba toda la sangre, y la sangre era rociada en el altar. Ok, precisamente cuando la sangre caía en el altar y el sumo sacerdote lo hacía una vez por año por todo el pueblo, es en ese momento, a ese acto de derramar la sangre sobre el propiciatorio, sobre el altar,
es que a eso se le llama expiación. Es decir, expiación es cubrir. ¿Y qué es lo que se cubre? Digan conmigo, el pecado. Cuando el sacerdote derramaba la sangre en el altar, los pecados de la persona quedaban ¿qué? Perdonados o expiados. Y no solamente eso, sino que era quitado su pecado. Ahora, en el Antiguo Testamento vamos a entender algo, que aunque este sistema que Dios estableció para que la persona fuera limpia y volver a recuperar su comunión con Él, porque Él es un Dios santo y justo, y el pecado lo aleja a uno de Dios, entonces, aunque eso Dios lo estableció, era imperfecto. ¿Por qué imperfecto? Porque aunque usted viniera con el animal, Dios sí lo perdonaba a usted de sus pecados pasados, pero su corazón seguía siendo de piedra. Usted seguía siendo totalmente depravado. Solo tenía una sola naturaleza y por lo tanto la ira de Dios permanecía sobre usted. Entonces quiero que entienda que lo que pasaba es, ¿qué es la expiación? La expiación significa, digan conmigo, cubrir. Y lo que por eso es que, por eso le digo que apunte. En castellano, en las Biblias, en diferentes versiones, no sé qué versión usted tiene, pero en la versión de Biblia que usted tiene, la palabra expiación no siempre aparece como expiación. En español, en la Biblia de español, aparece con otras palabras. Se las quiero dictar, se las quiero decir, para que usted entienda y cuando lea, entienda que está hablando de la expiación, es decir, del rociamiento de sangre sobre el altar. Una palabra es expiación, otra palabra es aplacamiento, otra palabra es reconciliación, otra palabra es purificación y la palabra limpieza. Si usted lee estas palabras, limpieza, purificación, reconciliación o aplacamiento, ¿de qué está hablando mi familia? De la expiación. Entonces, ¿qué es la expiación? Dijimos, ¿qué significa? Cubrir. ¿Y qué es lo que cubre la sangre? Por eso dice el versículo, sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados. Eso es expiación. Expiación es derramar la sangre y cubrir totalmente el pecado con la sangre del animal expiatorio, del sacrificio expiatorio, de la ofrenda expiatoria. Por eso dice el Salmo 79, versículo 9 de la siguiente manera. Oh Dios de nuestra salvación, ayúdanos por la gloria de tu nombre. Haznos libres y expía nuestros pecados por amor de tu nombre. Haznos libres. ¿Y qué dice el salmista? ¿Qué le pide? Ahora, si usted entiende que la palabra es cubrir, entonces, ¿qué le estaba pidiendo el salmista? Pero que le cubriera ¿qué? No es sus pecados. La palabra expiar es cubrir. Él le dice, cubre mis pecados. Así como Adán y Eva, cuando pecaron y se vieron desnudos, ¿qué hizo Dios? ¿Los qué? Hoy entiende. ¿Los qué? Los cubrió con pieles. Con pieles ensangrentadas porque tuvo que matar un animal para cubrir la desnudez de ellos. De igual manera, cuando el hombre peca, lo que Dios dejó en el Antiguo Testamento que el hombre podía, mediante una ofrenda expiatoria, podía hacer que sus pecados les fueran cubiertos, les fueran perdonados. Por eso dice Levítico capítulo 5, versículo 18 lo siguiente. Del rebaño llevará un carnero sin defecto, según tu estimación, como sacrificio por el delito. El sacerdote hará por él expiación por la falta que cometió sin darse cuenta, y será perdonado. ¿Y será qué? Es decir, fíjese bien, cuando venía la persona y ponía su mano sobre su ofrenda que él traía al sacerdote, en ese momento no era perdonado. Cuando el sacerdote agarraba el animal, no era perdonado. Cuando mataba al animal, no era todavía perdonado. Cuando derramaba la sangre, ¿era qué? Ahí sí era perdonado. Porque sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Perdón de pecados o remisión de pecados. Por lo tanto, expiar el pecado, fíjese bien, ahora, no solamente significa cubrir, sino que también significa una segunda cosa que tiene que ver con lo mismo, pero no solamente es cubrir, sino quitar el pecado, sino remitir el pecado del pecador. Es decir, que no solamente la sangre cubría los pecados, sino que también cubría al pecador. Por eso es importante entender que esta obra expiatoria de Jesús lo que hacía era específicamente cubrir. Ahora bien, esta misma expiación, ¿por qué era importante? Porque ¿qué es lo que provoca que Dios manifieste su ira en contra de la humanidad? ¿Qué es lo que provoca? El pecado. Es decir, el que Dios, vean para acá,
El que Dios vea el pecado es lo que hace que un Dios airado manifieste su ¿qué? Su ira sobre ese pecador. Es decir, que si de alguna manera, fíjese bien, Dios no viera el pecado, como ya no ve pecado, ¿tiene sentido su ira? No, su ira es aplacada. Quiero que entienda algo tan precioso con la expiación. Cuando la sangre era derramada, esa sangre cubría el pecado. Amén. Por lo tanto, Dios ya no miraba el pecado que hace que justamente mantenga su ira con el pecador, sino que hoy mira la sangre del Cordero. Cuando miraba la sangre del Cordero, automáticamente, ¿qué tiene que pasar con su ira? ¿Era qué? Aplacada. Porque ya no miraba el pecado, sino que miraba la sangre del Cordero, que él demandaba que hubiera muerte y sangre para perdonar entonces él esos pecados. Quiero que entienda que la expiación eso significa también. La expiación es el acto en donde la sangre derramada cubre los pecados, pero también para que esa ira de Dios sea aplacada. Por eso dice el Salmo 78, versículo 38, escuche bien lo siguiente. Pero Él, hablando de Dios, Él, misericordioso, hacía expiación por la maldad. Hacía expiación por la maldad. ¿Pero qué logró esta expiación, Nelson? Y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su enojo. Así que la expiación significa de tal manera que Dios cubre la multitud de pecados, pero que también cubre al pecador para que su ira ya no le sea impuesta sobre él. Por eso es que la expiación es sumamente importante, porque significa todo esto. Es más, esta expiación es tan eficaz con el pecado específicamente, que la Biblia ocupa diferentes palabras para hablar acerca de qué hacía Dios con el pecado del ser humano. Cuando él miraba la sangre en el Antiguo Testamento, ¿qué él hacía con el pecado del hombre? Pues dice la palabra en primer lugar, digan conmigo, él borraba los pecados y él los olvidaba. O en otro caso, hablemoslo en tiempo presente, digan conmigo, Dios borra y Dios olvida el pecado del hombre cuando ve la sangre del Cordero. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Por lo que dice Isaías 43, versículo 25, siempre hablando de la expiación y que lo que produce la expiación delante de Dios con respecto a los pecados. ¿Qué hace Dios con el pecado que ha sido expiado? ¿Qué hace Dios con ese pecado? Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. No solamente los borra, sino que también se determina en ¿qué? En no recordarlos jamás. ¿Qué también Dios hace con el pecado cuando la sangre es derramada? Dios quita el pecado. En Isaías 6:7 dice, y con él tocó mi boca, hablando el profeta, y dice, he aquí, esto ha tocado tus labios, dice Dios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Quita el pecado y perdona el pecado. ¿Qué también hace Dios cuando él ve la sangre derramada expiatoriamente? Dice la Biblia que él echa en lo profundo del mar sus pecados. Miqueas capítulo 7, versículo 19 lo afirma, dice así. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. Todos sus pecados. ¿Qué también hace Dios cuando ve la sangre derramada del Cordero? Echa tras las espaldas de él precisamente el pecado. Es decir, ya no ve el pecado, sino que solamente ve la sangre. ¿Qué es lo que dice Isaías 38, 17? Dice así. He aquí, por mi bienestar tuve gran amargura. Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada. Ahora, ¿por qué Dios guarda su alma del abismo? ¿Cuántos de aquí consideran que Dios ya los guarda del abismo? Porque son cristianos, levante. Ahora, ¿por qué Dios lo hace? Si usted sigue pecando, ¿pero por qué? ¿Qué hizo Dios con su pecado? ¿Dónde queda su pecado delante de Dios ahora? ¿Qué hace Dios? Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Pero ¿por qué Dios, digan conmigo, quitó? Iglesia, digan conmigo, quitó, borró, desechó, echó al mar, echó tras sus espaldas, perdonó, deshizo el pecado. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo todo esto? Porque así como en el Antiguo Testamento, una persona al presentar una ofrenda expiatoria, Dios hacía eso con él. Ahora, a través de Cristo Jesús, la ofrenda perfecta, el Cordero de Dios, una vez muriendo en la cruz del Calvario,
vino a quitar el pecado de este mundo. A través de Cristo Jesús, cuando Él muere en la cruz, lo que hace Jesús es expiar el pecado. Por eso es que Él tuvo que derramar sangre. Si usted quiere hacer esa pregunta, que es muy importante que se le haga, la respuesta está presente frente a usted. ¿Por qué Jesús tuvo que derramar sangre, pastor? Porque sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados. Por eso el Cordero tuvo que morir. Por eso es que Él estuvo como 6 horas en el madero. Por eso es que Él tuvo que estar ahí, porque estaba expiando los pecados. Él no lo hizo en un minuto. Requirió muchas horas para expiar los pecados. Y en su sufrimiento Él estaba expiando el pecado. En su derramamiento de sangre Él estaba expiando el pecado que tanto transgrede la justicia y la santidad de Dios. Esa violación que usted ha hecho delante de Dios, que sigue haciendo, y mañana usted lo va a hacer. Esa violación que usted hace ante tal santidad de Dios y ante tal justicia de Dios, Dios lo perdonó en la cruz del Calvario. Y eso jamás usted se lo merecía, jamás yo me lo merecía, sino que todo el tiempo ha sido ¿por qué? Por gracia de Él. La expiación es eficaz en este sentido, en que lo que nosotros no pudiéramos haber hecho nunca jamás, Jesús lo hizo. Él es la ofrenda de Dios por el pecado de sus elegidos. Él es la ofrenda que Dios hace para salvar a su pueblo. Porque Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Por eso es que la expiación es necesaria. Porque nosotros somos tan depravados y hemos pecado tanto contra Dios y pecamos todos los días, que transgredemos todo el tiempo la santidad de Dios. Por tanto se requiere una expiación perfecta, que a diferencia del Antiguo Testamento, que los pecados que le eran perdonados a la persona solo eran los pasados, con Cristo Jesús ya no es así. Con Cristo Jesús se perdonan los pecados pasados, presentes y futuros. Por eso dice la Biblia en 1 Pedro 2:24 acerca de Jesús, dice lo siguiente: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Es que dice la Biblia que Él mismo llevó nuestro pecado. Ahora, quiero explicarle algo. No solamente el sumo sacerdote, y voy a hablar del sumo sacerdote ya una vez al año, él tomaba un chivo expiatorio y lo mataba, y la sangre venía él y entraba al lugar santo y luego al lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, en el arca, ¿no? No solamente él hacía eso, sino que había un segundo chivo expiatorio, un segundo cordero, que mucha gente no sabe de este segundo cordero. Quiero que entiendan algo para entender esa palabra. Digan conmigo, Él mismo llevó nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Porque tenemos que creer y entender lo que Él hizo en la cruz. ¿Qué significa esta palabra llevar? Fíjese bien. No solamente había un chivo expiatorio o un cordero, habían dos. Uno era muerto, degollado, era la sangre recogida y derramada sobre el propiciatorio. El sumo sacerdote una vez al año nada más lo hacía, por todo el pueblo. Sino que también había otro, en donde lo que hacía el sumo sacerdote, escuche bien, lo que hacía el sumo sacerdote era lo siguiente. Lo que él hacía era poner las manos sobre la cabeza de este cordero. Y él simbólicamente transfería el pecado de todo el pueblo, incluyendo el de él, sobre este cordero. Solo que a este no lo mataban, sino que a él, dice la Biblia, que lo que hacían era agarrarlo, como ya llevaba la carga del pecado, la llevaban a él y lo ponían a las afueras de las tiendas y lo empujaban a que fuera al desierto él solito para que muriera de hambre y de sed. Quiero que entienda algo. Cada vez que usted encuentre la frase que dice la Biblia, que Él cargó con nuestros pecados o Él llevó nuestros pecados, quiero que entienda qué es lo que hizo Jesús. Está hablando de ese cordero. No solamente del otro que derramó la sangre, sino de este. Cuando dice llevó se refiere a eso. Que Él cargó con el pecado y que Él, digan conmigo, tomó, cargó y alejó de nosotros el pecado que hemos cometido contra Él. Eso usted lo puede leer, no lo vamos a leer ahora, pero usted lo puede leer en Hebreos 9, cuando se le dice a Jesús que Él es ese cordero que fue llevado a las puertas de las tiendas para que muriera en el desierto. ¿Por qué le menciono esto? Porque es importante entender que lo que Jesús hizo en la cruz es una muerte eficaz. Y quiero que entienda algo. Aunque también en el Antiguo Testamento
La transferencia de pecado a la hora de poner las manos sobre el cordero era simbólica. Con Jesús no fue así. Con Jesús no fue un simbolismo, sino que debemos de entender que el Padre, cuando Jesús estaba en la cruz, es como que el Padre le puso las manos a Cristo en la cabeza y transfirió, no simbólicamente, literalmente, realmente, verdaderamente, absolutamente y totalmente el pecado de todos sobre Él. No fue simbólico, sino que, como dice la palabra, por nosotros Él fue hecho pecado. El justo muere por los injustos. Porque el Padre, como sumo sacerdote, pone sobre el cordero sus manos y transfiere todo el pecado de todos precisamente ahí en la cruz. Por eso es que nosotros debemos de comprender, mi amada familia, que la expiación de Jesús es eficaz. No es una fábula, no es un cuento de hadas. Jesús cargó con nuestros pecados. Amén. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Precisamente esto es expiación. Expiación es cubrir la multitud de pecados con la sangre del cordero y cubrir al pecador. Ahora nosotros, los elegidos de Dios, los salvados, hemos sido cubiertos con la sangre ¿de qué? ¿Del qué? Del cordero. Y por lo tanto Dios, fíjese bien, ya no ve nuestro pecado, sino ve la sangre. Pero esto me lleva al segundo término. Pero cuando Dios ve la sangre sobre nosotros, una pregunta, ¿pecamos todos los días, sí o no? Pero entonces, ¿por qué Dios sigue siendo bondadoso con nosotros? Porque no solamente Él perdonó nuestros pecados, sino que digan conmigo, su ira fue aplacada. Porque ya no ve nuestro pecado. Digan conmigo, ya no ve nuestro pecado, sino que ve la sangre. Y esto me lleva al segundo término. La expiación de Jesús en la cruz no solamente es eficaz porque verdaderamente expió el pecado de sus elegidos, sino que también porque Jesús vino a ser la propiciación por nosotros. La palabra propiciación, que es un segundo término muy importante, que es un segundo acto en la cruz, significa apaciguar la ira justa de Dios mediante el ofrecimiento de una ofrenda o de un sacrificio expiatorio. Propiciar significa aplacar la ira de Dios por medio de un sacrificio expiatorio. Entendamos, expiación y propiciación. Expiación es el acto de cubrir con la sangre y por lo tanto los pecados son perdonados. Pero quiero que entienda que de nada hubiera servido que Dios le hubiera perdonado a usted los pecados si la ira de Él todavía estuviera sobre usted. Quiero que entienda que nadie se hubiera salvado si Dios solo nos hubiera expiado nuestros pecados, solo nos hubiera perdonado los pecados, porque la ira de Dios estaba todavía ¿qué? Encendida. Así que la obra de cruz es eficaz porque Dios perdona nuestros pecados, pero a la par de perdonar nuestros pecados, ¿qué sucede con la ira de Dios que era sobre nosotros? Queda ¿qué? Aplacada. Y esa es propiciación. La propiciación en la Biblia significa de que la ira de Dios quedó aplacada precisamente con el derramamiento de sangre, hablando de Cristo Jesús. Por eso dice en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, lo siguiente. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Como propiciación por nuestros ¿qué? Pecados. Ahora bien, ¿esto cómo lo podemos entender? ¿Cómo podemos entender la propiciación de Dios? Tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Bueno, el sumo sacerdote una vez al año, él tenía que llevar un cordero, era enviado al desierto, pero el otro cordero era muerto. Tenían que matarlo. Él tomaba la sangre, él hacía una limpieza personal. Tenía que echarse sangre en la oreja y en otras partes del cuerpo para él purificar su cuerpo. Pero luego toda la demás sangre, luego de él orar en favor del pueblo y transferir simbólicamente en el Antiguo Testamento sobre el cordero el pecado de todos, él tomaba ya la sangre de ese cordero muerto y entonces venía y él entraba al lugar santísimo. ¿Entendemos lo que es el lugar santísimo? ¿Verdad? Que nadie más podía entrar, solo una vez podía entrar ¿quién? No el sacerdote, el sumo sacerdote. Y si él no se había purificado bien al mismo, ¿qué pasaba cuando él entraba? Moría automáticamente. Por eso es que él se le ponía, ¿verdad? Una pita, ¿verdad? Un lazo
con sonido, con unas tipo cascabeles, porque si se palpaba, solo lo venía el cuerpo ahí ya muerto, ¿verdad? Porque nadie podía entrar ahí. Entonces, fíjese bien, pero la pregunta es, fíjese bien, la pregunta es, ¿por qué no podía entrar nadie ahí? Porque era el lugar, ¿qué? Santísimo, que representa el cielo, ¿sabía usted? Representa el cielo. El cielo, donde vamos a ir, el tercer cielo, eso representa el lugar santísimo. Entonces, ¿pero por qué no pueden entrar ahí sin haberse purificado? Porque Dios es un santo y Dios es un Dios justo. ¿Qué pasa cuando Él ve el pecado? ¿Se enciende en qué? En ira. Cuando Él miraba entrar a alguien que no había sido purificado, Él es tan santo que automáticamente lo mataba. Porque su justicia, recuerdo una vez más, le exige castigar al pecador. Que su justicia demanda la muerte automáticamente por transgredir y violar la santidad de Él. Entonces, cuando Él venía, ya purificado el sumo sacerdote con la sangre del cordero, entonces Él venía y entraba. Y cuando miraba que pues obviamente no era muerto, entonces venía Él y con la sangre, fíjense, ¿qué es lo que había dentro del lugar santísimo? El arca del pacto. El arca, amén. Ahora, el arca tiene dos partes. Para entender la propiciación es importante entender esto. El arca tenía dos grandes partes. El arca como tal, que era a donde adentro había tres cosas. La tabla de la ley de ¿quién? De Moisés, ¿verdad? Las tablas porque fue escrita en piedra. El maná y la vara que reverdecía, ¿verdad? Entonces, fíjese bien. Cuando el pueblo pecaba, que era todos los días, Dios miraba la ley. Miraba el pecado del pueblo y miraba su ley que era santa. No están cumpliendo mi ley, están violando mi santidad, están violando mi justicia. Por lo tanto, Él demandaba castigo eterno sobre ellos, muerte. Pero encima del arca, lo que lo cubría, o la cubierta del arca, se le llama propiciatorio. ¿Cómo se le llama? Es donde están los dos ángeles que Dios pidió que se construyeran en la tabla. Eso es lo que cubría el arca. Entonces, fíjese bien. Cuando Dios miraba el pecado del pueblo, Él miraba la ley, Él miraba la tabla, Él miraba la transgresión. Entonces lo que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo era entrar con la sangre y Él rociaba el propiciatorio, la cubierta del arca, con la sangre. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Que Dios ya no miraba la ley como estaba siendo transgredida, sino que miraba ¿qué? La sangre. Por lo tanto, su justicia era satisfecha. Así que en ese momento Él perdonaba por todos los pecados de un año al pueblo y por lo tanto no lo destruía, porque Él miraba que la sangre era correctamente ofrendada para Él. Quiero que entienda qué es lo que pasa con Dios. Cuando Él miraba la sangre, su ira era aplacada. Ya no miraba la tabla que le demandaba matar a fulano, mate todo este pueblo, sino que miraba la sangre que le demandaba a Él precisamente, perdónalos. Entonces, el arca representa el trono de Dios. Si el lugar santísimo representa el cielo, el trono de Dios es representado por el arca. Ese mismo trono que era de justicia se convertía por la sangre del cordero en un trono de gracia para todos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario, cuando Jesús muere, no solamente perdona nuestros pecados Dios, sino que Dios se vuelve propicio a nosotros. Su ira es aplacada sobre sus elegidos, sobre todos aquellos que creen en Jesús. En ese momento la ira de Dios es aplacada. Por ejemplo, si usted en este día, en esta mañana, si usted, amigo pecador, no redimido, usted se encuentra acá y usted sigue rechazando el mensaje del Evangelio, quiero decirle que hasta el día de hoy, en este momento, la ira de Dios siempre está sobre usted. Pero cuando usted cree en Jesús, esa expresión es tan eficaz que si usted creyera hoy en Jesús, lo que sucede es que Dios le perdona sus pecados, pero la ira de Dios es ¿qué? Aplacada, quitada de usted. Y entonces Dios ya no lo ve con ojos de ira, sino con ojos de misericordia y de gracia para siempre. Esa es la propiciación que Jesús obró en la cruz. Por eso es que la propiciación es algo tan importante, porque Dios lo hizo por su justicia y para su justicia, para Él demostrar al mundo lo justo que Él es. Así que digan conmigo, expiación, propiciación. Ahora, ¿por qué todo aquel que cree en Jesús, pastor, se nos perdona el pecado y Dios aplaca su ira sobre nosotros? ¿Por qué?
¿Por qué se nos cuenta a nosotros la justicia de Cristo como que si fuera nuestra justicia? ¿Por qué cuando Él murió y nosotros creemos en Él, se nos aplica a nosotros como que si Él hubiera muerto? Porque precisamente la expiación de Jesús es tan eficaz que nos lleva al segundo término para ver en este día. Y es que Jesús murió sustitutivamente por nosotros en la cruz. Una de las cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento también es que la ofrenda expiatoria era sustitutiva. Por eso es que la persona imponía su mano sobre la ofrenda expiatoria, porque la transferencia era simbólica. De igual manera, cuando Cristo muere, Él muere en lugar de nosotros. Así como el Cordero del Antiguo Testamento moría en lugar del pueblo de sus pecados, precisamente Cristo murió por nosotros como ofrenda expiatoria por nuestros pecados. Amén. Ahora, ¿cómo se entiende eso? Porque yo igual pensaba, cuando estaba en la religión tradicional, yo decía, ¿cómo es que si yo creo en Jesús, Él murió por mí? Yo no entiendo eso. ¿Por qué Dios lo hizo así? Es lo mismo que Adán. Una pregunta. ¿Usted y yo somos culpables de que este cabezón pecara? ¿Ah? ¿Somos culpables de eso? No, pero se nos imputa la culpa. ¿Por qué, pastor? ¿Es justo eso que hizo Dios? Totalmente justo. Porque Él representaba a la humanidad por cuanto Él era la ¿qué? La cabeza. ¿Sabe cómo usted puede entender esto? Como la historia del acreedor y los dos que le debían al acreedor. Bueno, no el dos, uno que le debía a él. Jesús cuenta en Mateo 18, usted lo puede buscar cuando habla de la parábola del perdón. Jesús cuenta que el acreedor llama a un siervo que le debía y le comienza a pedir el pago. Entonces viene el siervo y le pide misericordia. Viene el acreedor y le otorga misericordia y le cancela toda la deuda. Cuando este siervo sale ya perdonado de la deuda, se encuentra con un consiervo que le debía a él, mucho menos de lo que él debía al acreedor. Y entonces el consiervo le dice lo mismo a él: ten misericordia de mí, no te puedo pagar. Entonces viene él y se enoja, y él viene y comienza a exigirle que pague la deuda. Cuando el acreedor, que representa a Dios, viene y escucha eso, manda a llamar a este siervo y le dice: siervo malo, siervo negligente, yo te perdoné a ti toda la deuda y tú no perdonaste a tu consiervo que te debía menos de lo que tú me debías a mí. Así como tú no lo perdonaste a él, entonces llamó a los demás siervos de él, el acreedor, y les dijo: llévenselo a los verdugos y castíguenlo hasta que pague toda su deuda. Ahí está hablando del infierno, ¿no? Ahora, entendamos algo. Cuando viene el acreedor y dice eso, si usted lee bien, no dice que solamente él es llevado ahí, sino que el acreedor da una orden a los siervos: llévenlo a él y a su familia, incluyendo, bien conmigo, la esposa y los hijos. Una pregunta: ¿la esposa era la que le debía al acreedor? ¿Los hijos le debían al acreedor? Pero entonces, ¿por qué ellos eran culpables de la deuda? Porque ¿quién auditaba al acreedor? La cabeza. Entonces, de igual manera, así como cuando Adán pecó, a nosotros se nos imputa la culpa y nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, así cuando Cristo, quien es la cabeza del nuevo pueblo de Dios, cuando Él muere, todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna, porque su muerte fue sustitutiva por nosotros en la cruz. Y eso no lo merecíamos, fue totalmente por gracia. Por eso dice la palabra, vamos a leerlo la palabra, en Isaías 53, del 4 al 6, ¿qué fue lo que pasó con Jesús? ¿Qué hizo Dios el Padre con Él? Como cordero inmolado que estaba muriendo, lo que hizo el Padre fue imponer, como que Él impusiera las manos sobre el cordero. Y Él hizo algo, solo que no fue simbólico. Literalmente, ¿qué cargó Jesús en la cruz por nosotros? Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es que usted ve en el versículo 6, usted puede ver claramente la gracia de Dios. Dice el versículo 6,
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es decir, todos nosotros nacemos siendo depravados totalmente. ¿Pero qué hizo Dios? Cargó sobre él, ¿qué? El pecado de todos nosotros. Es decir, que la muerte de Jesús fue sustitutiva. Ahora, no solamente la expiación es eficaz por cuanto, digan conmigo, Dios expió mis pecados, la ira de Dios fue aplacada y Jesús murió por mí en la cruz, sino que también se considera que la expiación es eficaz sobre sus elegidos, porque precisamente Dios logró algo también muy importante: redención. De nada hubiera servido que Dios le hubiera perdonado sus pecados, aplacar la ira de Él, que Jesús muriera por usted, si usted no hubiera sido sacado del mercado, rescatado de la esclavitud del pecado. La palabra redención, ¿qué significa? La palabra redimir en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento significa rescatar mediante un pago, que en este caso es la sangre del Cordero. Es liberar de esclavitud a alguien a causa de un pago que se hizo por ese esclavo. Es decir, también significa comprar en el mercado y sacar del mercado para posesión del que compra. Es decir, cuando la Biblia menciona la palabra redención en los diferentes versículos que aparecen en la Biblia, lo que está diciendo la Biblia es que usted fue comprado a precio de sangre y que ahora usted ya no le pertenece a Satanás, no, usted ya no es esclavo del pecado, sino que ahora usted viene a ser posesión de Cristo Jesús. Usted es esclavo de Cristo y su dueño y su poseedor es Cristo Jesús. Así como antes, sin Cristo, una persona puede ser poseída por demonios, ahora nosotros en Cristo somos poseídos por Él, porque Él nos compró con precio de sangre. Y por medio de su Espíritu, el Espíritu de Él nos posee a nosotros, porque Él nos compró legítimamente con su sangre. Amén. A ese acto de compra, de sacarnos del mercado y hacernos posesión suya, se le llama ¿cómo? Redención. Es lo que dice Mateo 20:28 cuando dice la palabra de Dios. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Entonces, ¿para qué vino? Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Dar su vida en qué? Esa palabra rescate es redención. Apocalipsis 5:9 dice que usted y yo, cuando estemos en el cielo, vamos a cantarle al Señor esta alabanza. ¿Y qué le vamos a cantar al Señor? Y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Y con tu sangre, ¿qué dice? Redimiste, rescataste. ¿De dónde? ¿De dónde rescató el Señor? De toda lengua, pueblo, tribu y nación. Tito 2:14, hablando de la redención una vez más, menciona la redención pero con otra palabra. ¿Cuál es esta palabra? Dice Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. Gálatas 3:13, nos dice de una nueva palabra en lugar de redención, que significa lo mismo, exactamente el mismo significado, solo que ocupa otra palabra. ¿Cuál es? El Mesías nos libertó de la maldición de la ley. ¿Qué hizo el Mesías? ¿Dónde lo hizo? Es que ese es el punto que quiero que lleguemos. ¿Dónde Jesús nos libertó? En la cruz. En la cruz. No fue después, fue en la cruz. Fue cuando Jesús muere en la cruz, cuando Él derrama su sangre, que Él nos liberta. Solo que esa libertad solo es efectiva ¿sobre quiénes? Sobre sus elegidos, sobre sus escogidos. Solo aquellos que crean en Él van a obtener esta libertad. Por lo tanto, amigo y amiga que tú estás acá, tú que sigues rechazando a Cristo, que tú piensas que nosotros somos tontos por creer en Jesús, tú que piensas que nosotros perdemos el tiempo de alabar al Dios vivo, quiero decirte que la ira de Dios está sobre ti ahora, pero que también la misericordia y la gracia de Dios está llamando a tu corazón. Y si tú crees que Jesús murió por ti, que Jesús es este cordero inmolado, dice la palabra del Señor que Él te puede perdonar tus pecados, aplacar la ira de Dios, porque Él murió por ti en la cruz, pero también Él puede hacer algo, liberarte de ese pecado que tanto te agobia. Él te quiere redimir
de todo pecado. A todo por su muerte expiatoria en la cruz. Así de eficaz es la muerte de Jesús. Amén, mi amada familia. Y por eso también esto me lleva a un cuarto término muy importante, que es reconciliación. De nada hubiera servido todo lo anterior si Él no nos hubiera reconciliado con Dios. Y dice la palabra en 2 Corintios 5, 18 al 19, este es el término más fácil de entender. Dice la palabra de Dios así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías, y nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en el Mesías, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Es que dice la palabra que todos nacemos siendo ¿qué? Enemigos de Dios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús en la cruz? ¿Qué incluye también su expiación? Reconciliación. Ya no somos enemigos, porque Él nos compró, ya no somos enemigos. Hoy somos amigos de Dios. Mi amada familia, ¿usted entiende ese gran privilegio? Que Dios nos llama a sus amigos. ¿A quiénes fueron los únicos que Dios llamó en el Antiguo Testamento amigos? Solamente, ¿a quién? A Moisés y a David. Y ahora a todos aquellos que creemos en Él, Dios nos llama amigos. Por eso dice Romanos 5:10 lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Colosenses 1:21 al 22 dice también: y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos, por tener la mente ocupada en las malas obras. Aún así, dice, aún así, siendo tan depravados, ¿qué hizo Dios? Ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mi amada familia, quiero que comprendamos algo. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él sufrió en la cruz por más de 6 horas. En esas 6 horas, Él estaba expiando el pecado. Es decir, Él estaba propiciando, Él estaba pagando, Él estaba comprando, Él estaba reconciliando, Él estaba cubriendo nuestra multitud de pecados. Por eso es que cuando Él estaba en la cruz, Él llegó a decir estas palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque la ira de Dios estaba siendo derramada sobre Él. Por fin y al fin, la justicia de Dios está siendo satisfecha. Lo que ningún sacrificio del Antiguo Testamento logró, estaba logrando Jesús. Que la justicia de Dios, que demandaba la muerte y la satisfacción de esa justicia, Jesús lo estaba haciendo. Y por eso es que el Padre, por unos instantes y por unas horas, lo abandonó. Y Jesús estaba cargando con el pecado de todos nosotros, expiando nuestros pecados. Quiero que entienda que la expiación no fue un segundo. Fue todo el sufrimiento de Cristo en la cruz. Pasó esas horas expiando el pecado, derramando, dice la Biblia, hasta la última gota por nuestros pecados. Y hasta que Él terminó su obra expiatoria, es cuando Él dice: consumado es. ¿El qué? La obra expiatoria. Consumado es. Y en ese momento Él dice: Padre, ahora encomiendo mi espíritu en tus manos. Y Él se entrega a la muerte. Es que Él no se entrega a la muerte mientras su pecado y mi pecado no fuera expiado en su totalidad. Tan grandiosa es la muerte de mi Rey. Tan grandiosa es la muerte de mi Cristo. Por eso es que quiero que vean para acá, por favor, amigos y amigas, pecador no redimido que nos visitas, o que tienes tiempo de estar aquí con nosotros. Si tú sigues rechazando la muerte del Cordero, quiero que entienda que entonces la ira de Dios es sobre ti y tú mereces justamente el infierno. Pero Dios te da la oportunidad ahora de arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús, porque todo aquel que crea en Él no verá la muerte, sino tendrá la luz de la vida. Cree en Jesús. ¿Y qué es creer en Jesús? Que Él es el Cordero de Dios, que Él murió por ti en la cruz,
que Él expía tus pecados, que no tienes que tú hacer buenas obras para comprar la salvación, que no tienes que hacer cosas que la religión te exige a ti, como orarle a una imagen, como hacer algo en el día a día. Porque si tú sigues después de escuchar esta prédica pensando eso, te estás burlando de la sangre de mi Rey. Te estás burlando, estás diciendo que esa sangre no te puede perdonar a ti. Tú estás diciendo que mejor tu oración y tu letanía puede más que la sangre del Cordero. Nosotros somos salvos solamente por la sangre del Cordero. Es por lo que Él hizo en la cruz. Una oración mía no me va a salvar. No es que yo ande caminando de rodillas que me va a salvar. Es Cristo que me ofrece la salvación gratuitamente. Y lo único que me pide es que yo crea en Él, que Él es el verdadero Hijo de Dios y que Él es el Cristo y que Él murió por mí en la cruz. Que yo era el que tenía que morir en lugar de Él. Y sin embargo Él, por gracia, Él murió por mí en esa bendita cruz. No te sigas burlando ya más de Cristo. ¿Tú piensas que haciendo esas cosas te vas a salvar? ¿Tú piensas que haciendo eso te vas a salvar? ¿Tú piensas que dando limosnas te vas a salvar? ¿Tú piensas que haciendo obras buenas en el día a día te vas a salvar? No menosprecies la sangre del Cordero. No tengas por vana la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es poderosa y es eficaz, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Esa es la eficacia de la sangre del Cordero. Es la eficacia de la sangre de Jesús. Es que mire, por eso es que si tú estás escuchando bien, entonces cree en Jesús. ¿Por qué no ruegas desde tu asiento? ¿Por qué no le ruegas a Dios por tu salvación? Si tú has pecado, entiende, la ira de Dios está sobre tu vida. ¿Y no lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En Juan capítulo 3, versículo 35 al 36. Y quiero decirte algo, pecador que estás acá, amigo y amiga, ten mucho cuidado. Porque lo que vas a escuchar te pone a ti contra la espada y la pared. Y solo una sola decisión puedes tomar. La pregunta es cuál va a ser. Pero las consecuencias las vas a escuchar. En 2 simples versículos quiero que veas tu vida reflejada. ¿Qué dice Juan 3, 35 al 36? Dice así: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y creer es esto. Creer es dejar de hacer obras para salvarme, simplemente depositar mi confianza total en Él. Botar todo aquello que me hace pensar que si yo hago esas cosas soy mejor cada día, que si yo hago esas cosas Dios me va a perdonar. No, Él quiere que totalmente creas en Él. Pero ¿qué pasa con aquel que no cree? Lee, por favor. Pero el que desobedece al Hijo, el que no cree, no verá vida. ¿Y entonces qué pasa? Sino que la ira de Dios permanece sobre él. Amigo y amiga, tú que te sigues burlando de la sangre del Cordero, la ira de Dios sí está sobre tu vida. Sea que lo creas o que no lo creas, la ira de Dios está sobre ti. Y lo único que Dios está haciendo esta mañana es ofreciéndote gratuitamente su salvación. Porque Cristo, por eso Él murió en la cruz, para que todos aquellos que crean en Él sean salvados. La pregunta es, ¿acaso tú serás de los que van a creer? Por lo tanto, si tú quieres creer en Jesús, simplemente es algo de tu corazón. Simplemente tú mismo en tu asiento, ruégale a Dios por tu salvación. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Dile que te salve. ¿Que acaso no te das cuenta que ya estás condenado? ¿Qué puedes perder? Si el día de ahora ya estás condenado. Puedes ser la mejor mujer del mundo, el hombre más orador del mundo. Tú puedes ser el mejor hombre del mundo, pero estás condenado. ¿Qué puedes perder porque no te entregas a Jesús? ¿Qué puedes perder si ya estás perdido? Si ya perdiste todo. ¿Por qué no vienes a Jesús? ¿Por qué no crees en Él? ¿Por qué no le pides perdón por tus pecados? Cree en Jesús y serás salvo, dice la palabra. Es que recuerda que un corazón contrito y humillado, jamás mi Dios lo va a rechazar. ¿Por qué no vienes a Jesús? Es el Cordero inmolado, es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado de este mundo. Y quizás, si Él así lo quiere y tú en tu voluntad lo quieres, puede quitar tu pecado también. Yo te invito a que tú puedas entregar a Jesús tu vida, tu fe, tu confianza, y que puedas cada día caminar en Él. Ya no te apoyes en tu propia prudencia,
No te apoyes en tus propias obras, no te apoyes en tu religión. Cristo no es una religión. La muerte de Jesús es real. Él es Dios. Él es Cristo, el Cordero de Dios. Vamos a orar.